Blackview es una compañía china que se hizo muy famosa por hacer teléfonos ultra resistentes, de esos que aguantaban de todo. Desde hace algunos años han venido diversificando su catálogo de productos, como casi todas las marcas, añadiendo relojes inteligentes, mini PC, tabletas con un precio bastante contenido en casi todos sus productos. Hoy revisaremos una de las últimas tablets que han lanzado, la Blackview Tab 8. No te vayas con la finta del nombre porque la pantalla de esta cosita es de 10.1 pulgadas. Así que quédate para que veas todos los detalles y que sepas si esta tableta económica es o no para ti. Precio. Honestamente no pensé que una tableta pudiese tener este precio. La Blackview Tab 8 Wi-Fi tiene un precio de 2.900 pesos mexicanos, unos 160 dólares aproximadamente. Pero ahora la encuentras con un descuento adicional y queda en 2.000 pesos, unos 110 dólares aproximadamente, con envíos a todo el mundo. ¿Qué tal les parece el precio, señores? Aún siendo una tableta enfocada a la gama de entrada, con todas las limitaciones que eso puede tener para que lo tengan en cuenta, pero aún así es un precio muy, pero muy barato. ¿Ustedes qué opinan? En cuanto a diseño, la verdad que me quedé gratamente sorprendido. Por el precio pensaba que iba a tener algo de menor calidad, pero la verdad es que destaca por el diseño. Panel trasero de plástico, no podría ser de otra manera por el precio que pagas. Módulo de cámaras trasera, la verdad que bastante elegante, que le da un look más sofisticado de lo que cabría esperar para esta gama de precio. Vienen dos colores, gris y este azul clarito que es tirando a verdecito, que la verdad es que se ve bastante bien. Una tableta bastante ligerita, son 520 gramos y de grosor más o menos como las que están en el mercado de este tipo, que es 9.9 milímetros. No es la más delgada, pero la verdad es que luce bastante bien. Aquí en los laterales tienes subir y bajar volumen y el botón de encendido y apagado. De este lado tiene dos auriculares que por cierto se oyen bastante bien. De este otro lado tiene la entrada USB-C con la que se carga y una entrada para tarjetas micro SD, que se me hace rarísimo que no esté esa entrada. Y lo más raro que he visto es esta entrada para jack 3.5 en la esquina. Nunca había visto la entrada ahí en ese lugar. Y ahora vamos para la pantalla, que a pesar de que el nombre dice Tab 8 es de 10.1 pulgadas, resolución HD Plus 1200 por 800 píxeles, panel IPS y con unos bordes la verdad que bastante grandes. Si tenemos en cuenta el tamañazo de los bordes, la pantalla no es de 10.1 pulgadas, sino más bien un poquito menos. Apartando los bordes, la pantalla tiene una muy buena resolución. HD Plus es más que suficiente para consumir contenido y ver contenido de calidad. Una tasa de refresco de 60 Hz. En términos generales, la pantalla cumple a secas. Recuerden, señores, que estás pagando 110 dólares, 2.000 pesos. No es posible que te metan un panel IPS con una resolución non plus ultra en un precio tan contenido. La pantalla para ver contenido, para consumir videos, para hacer la mayoría de las tareas diarias está más que bien servida. En cuanto a cámaras traseras, y es cámara trasera porque a pesar de que parece que tienen dos, solamente tiene una. La otra es como de adorno y el flash, que te va a sacar de apuro en condiciones de poca luz, pero van a ver que la resolución de las cámaras, este es 13 megapíxeles, la frontal está aquí adelante y es de 8 megapíxeles, soportadas por la inteligencia artificial. No sé qué trabajo hace la inteligencia artificial porque no es tan bueno el resultado. Recuerden también que las tabletas, la función de las cámaras es mayormente utilitaria para usarla en videoconferencia, escanear uno que otro documento y no ir mucho más allá. Si quieres usarla para tomarte fotos y video, esta no es la alternativa porque en video llega hasta 480p máximo de resolución y también en fotografía no está tan buena que digamos. En cuanto a potencia, integra Rockchip RK3566, que es un equivalente a un Snapdragon 662, más o menos salvando las diferencias. Este procesador te va a dar para las tareas comunes. La multitarea está bastante limitadita porque se tarda un poco en pasar de una aplicación a otra. Y la verdad es que para las cosas comunes como navegar en internet, consumir contenido, ver películas, ver videos en YouTube, está más que bien servida. Puedes correr juegos ligeros, no le vayas a pedir esto que corra Call of Duty, no seas mamón, porque no lo va a correr. Tiene 4 GB de RAM, le puedes aumentar de manera virtual hasta 7 GB y tiene 128 de almacenamiento y puedes expandirlo hasta 1 TB con
micro SD que va en esta posición expuesta. En cuanto al software, corre uno de la casa que es docOS versión 3.0. La verdad es que es una capa de personalización muy ligera, sobre todo para no cargar el procesador, que está bastante limitadito. De esta capa de personalización es de todos los productos de la marca y a mí se me hizo bastante sencilla, más parecida a Android Stock que otra cosa. No tiene grandes animaciones ni nada así muy destacable. Eso sí, la batería es súper generosa, unos 6800 mAh, que te da, por el nivel de brillo, el procesador y toda la resolución de la pantalla, te puede dar para todo el día de uso. En navegación en internet, entre 6 y 7 horas. Si vas a consumir contenido como ver videos, unas 3-5 horas. Va a depender del uso, pero la verdad es que es una batería bastante generosa. No admite carga rápida y los de la marca han incluido en la cajita este cargador, que vas a tener que buscar un adaptador si lo compras para Latinoamérica, cualquiera de los países, y el cable USB-C. En resumen, señores, esta tablet de Blackview, la Tab 8, cumple con lo que promete para el segmento al que va dirigido. Es el segmento de entrada. Pagas 2.000 pesos, unos $110 por ella, y la verdad es que está bastante bien para lo que pagas. ¿Para qué tipo de público yo se las recomendaría? Para adultos mayores, niños chiquitos que no demanden de mucha potencia, o usuarios que lo que quieran es una pantalla más grande para consumir contenido. Para eso está más que bien. Si tú eres de los usuarios que demandan mucha potencia y necesitas mucha fluidez para juegos o para la multitarea, esta no es la tableta para ti. Deberías buscar otra un poco más cara, otra de otra marca, o de Blackview, que también tiene varias alternativas un poquito más potentes. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad este video sobre la Blackview Tab 8. Espero que les haya aclarado todas las dudas y que tengan mejores argumentos a la hora de elegir esta Blackview Tab 8. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.